Vamos a continuar con el tema que estábamos avanzando ayer, que se refería al infarto con elevación del segmento ST. Una vez más, recordarles el concepto fundamental, que el tratamiento prioritario en este cuadro es tratar de abrir nuevamente la arteria. Hay muchas cosas que ayudan, pero lo principal es abrir la arteria. Una temporada se utilizaban muchísimo estos medicamentos con la idea de que reducir por lo menos el tamaño del infarto. Hoy en día han sido desplazados por los otros medicamentos que hemos hablado el día de ayer, pero en algunos casos especiales todavía son muy útiles y deben utilizarse. Por ejemplo, la nitroglicerina, si el paciente es hipertenso, prácticamente es la droga de elección cuando está usando un infarto agudo, si tiene insuficiencia cardíaca para descongestionar los pulmones, y obviamente si tiene un dolor recurrente quiere decir que todavía está con isquemia y sí se debe utilizar la nitroglicerina. En forma rutinaria, sistemática, ya no se utiliza nitroglicerina, antes sí, pero hoy en día ya no, solamente en estos casos puntuales. Y los beta bloqueadores deben utilizarse en todas las personas que tienen un infarto con elevación del segmento ST en las primeras 24 horas. Esto con la intención de prevenir nuevos eventos de infarto agudo de miocardio o isquemia miocárdica. Se ha intentado también una temporada utilizar betabloqueadores en forma aguda, inclusive por vía endovenosa, con la idea de reducir el consumo de oxígeno del miocardio al bajar la presión, la frecuencia cardíaca, la contractilidad, pero lamentablemente los resultados no han sido favorables. Es por eso que ya no se recomienda utilizar fármacos endovenosos en agudo, salvo situaciones muy especiales, como una hipertensión arterial que no pueda ser controlado con otros fármacos como la nitroglicerina, y en algunas arritmias ventriculares que todavía podría utilizarse en agudo. Si no, se utiliza en las primeras 24 horas en pacientes estables que no estén en insuficiencia cardíaca descompensada para prevenir nuevos eventos de infarto. Lo mismo, los inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina, que ustedes han visto en la insuficiencia cardíaca, son fármacos de primera línea, lo mismo que los antagonistas de la aldosterona, se utilizan en personas que hagan insuficiencia cardíaca y aunque no tengan insuficiencia cardíaca, pero si ha reducido la fracción de eyección, deberíamos utilizar estos fármacos para mejorar la función ventricular. De nuevo, no es una urgencia para darlos en ese mismo momento en la emergencia, sino en las primeras 24 a 48 horas. Lo mismo que las estatinas. Las estatinas se utilizan a altas dosis en el paciente con cardiopatía isquémica, independientemente del nivel inicial que tenga ese paciente, se utilizan estatinas, pero tampoco es para utilizar en la emergencia. Justamente como dice acá el título de la diapositiva, es un tratamiento adyuvante a lo que ya se hizo anteriormente, pero no son fármacos de primera línea. Y esto ya lo han visto en el tema del infarto agudo de electrocardiograma, en las primeras clases que han tenido, y nada más para recordarles algunos conceptos básicos. Lo primero que se altera habitualmente en el electrocardiograma es la onda T. Ya hemos visto los criterios para cuándo considerar T picudas y altas. Lamentablemente, duran unos minutos esta alteración solamente de la onda T. Lo más frecuente, cuando nosotros vemos un paciente, ya es una elevación del segmento ST. En las derivaciones que están mirando al infarto, y ya hemos visto que pueden haber cambios recíprocos o en espejo en las otras derivaciones. Posteriormente ya empieza a aparecer la onda Q patológica, un dato de infarto, aparte de la Q patológica, es la disminución de la amplitud de la onda R. Como se pierde músculo, pues también se pierde actividad eléctrica y habitualmente la amplitud de la onda R puede disminuir hasta desaparecer y ser un complejo puramente negativo que se llama QS.
Posteriormente, el segmento ST empieza a descender, dependiendo de lo que se haga. Si se hace un tratamiento de reperfusión precoz, baja rápidamente. Si no, va a tardar 24 o 48 horas en empezar a descender el segmento ST. La onda T se vuelve negativa y finalmente las ondas Q ya tienen un carácter definitivo. En forma crónica puede ser que lo único que quede sea una onda Q patológica, pueden normalizarse el segmento ST y la onda T, o pueden quedar todavía algunas alteraciones de tipo inespecífico. Esto más o menos para que tengan una idea, nuevamente en imágenes, la hiper-T que hemos hablado ayer, en este caso junto con una elevación del segmento ST, convexidad superior del segmento, de la elevación del segmento ST, aparición de ondas Q patológicas, reducción de la elevación del segmento ST y finalmente normalización del segmento ST, pero con presencia de onda Q patológica muchas veces definitiva. Cuando el paciente llega a la emergencia, una forma muy rápida de evaluar el pronóstico es simplemente ver si tiene o no y el grado de insuficiencia cardíaca que tiene. Y esto tiene una relación directa con la mortalidad. Esta es la clasificación muy antigua de Killip y Kimball, que es solamente por criterios clínicos de insuficiencia cardíaca. Si no hay insuficiencia cardíaca, tiene una mortalidad menor al 8%. Si hay insuficiencia cardíaca, pero no está en edema agudo de pulmón, la mortalidad ya es más alta. Si está en edema agudo de pulmón, casi el 50% se mueren. Y finalmente, si el paciente está en choque cuando llega a la emergencia, va a tener una mortalidad del 80 o el 100% independientemente del tratamiento que se haga. Ayer vimos que cuando hacemos trombolíticos debemos evaluar si ha sido exitosa o no para ver si hacemos una angioplastía de rescate o solamente una angiografía ya en forma más electiva. Estos son criterios de reperfusión, quiere decir que ha sido exitosa la angioplastía. Clínicamente sí ha disminuido el dolor, por lo menos a la mitad de lo que tenía al inicio. Lo mismo si baja el segmento ST en por lo menos un 50%. El ritmo idioventricular acelerado se considera que es un signo de reperfusión. Y lo mismo vemos a las 12 horas, 24 horas, que haga un pico enzimático precoz, es un dato de reperfusión. Obviamente esto ya es muy tardío para tomar una conducta, pero estos otros datos, sobre todo los dos, nos sirven para decidir si hacemos puede presentar diferentes manifestaciones mecánicas, eléctricas, isquémicas, embólicas e inflamatorias. Todas esas podemos verlas en diferentes porcentajes. Las complicaciones mecánicas están descritas, por ejemplo, que por necrosis del septum interventricular se genera una comunicación interventricular, generalmente que lleva a la falla cardíaca aguda, al shock, músculos papilares con una insuficiencia mitral aguda, si no se corrige rápidamente, potencialmente mortal, posiblemente la complicación más grave que produce una muerte casi del 100% será una ruptura de la pared libre del ventrículo. Pueden desarrollarse aneurismas ventriculares y finalmente diferentes grados de falla cardíaca. En las complicaciones eléctricas son muy frecuentes las arritmias ventriculares. Ya vimos cuando hablamos un poquito de conceptos generales de las arritmias ventriculares que la mayor parte se ven en personas que tienen un compromiso ventricular, no así las supraventriculares que habitualmente son en corazones normales. Acá son muy frecuentes las arritmias ventriculares y
puede presentar muerte por arritmias. A veces el paciente hemodinámicamente estaba estable, no tenía falla cardíaca, pero lo único que hace una arritmia mortal y es la causa más frecuente de muerte horas del infarto. Es por eso que el paciente, como vimos ya, debe estar monitoreado, debemos tener un desfibrilador a mano para poder asistir a estos pacientes. Ya posteriormente de que pasan las horas, la falla cardíaca será la complicación malignas. Existen también complicaciones eléctricas, todo lo que han visto en las clases, los diferentes grados de bloqueo auriculoventricular en el transcurso de un infarto. Vamos a ver en un ratito el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y vamos a ver que muchos autores incluyen a la angina postinfarto como una angina inestable. Si el paciente tuvo un infarto y dentro del mes vuelve a tener angina, se la considera que requiere un estudio angiográfico y tratamiento de acuerdo a los hallazgos. El mismo infarto, la zona infartada puede extenderse si no se hace un tratamiento adecuado o finalmente puede producirse un nuevo infarto. Por eso es que se inician las medidas como antiagregantes plaquetarios, betabloqueadores, etcétera, estatinas, no solamente para ayudar en el infarto que está cursando el paciente, sino también para disminuir nuevamente un infarto. Puede hacer embolias una persona con infarto. A veces el motivo de ingreso ha sido por una embolia y en el electrocardiograma vemos que tuvo un infarto, sobre todo de la cara anterior, porque es ahí donde se forman, sobre todo en la punta. Es el cerebro y puede traer secuelas muy importantes. Algunas complicaciones menos frecuentes son las complicaciones inflamatorias, como una pericarditis. Cuando son en los primeros días la pericarditis, es simplemente por contigüidad que ha existido una inflamación del pericardio. Se trata básicamente y tiene habitualmente un curso benigno. En cambio, si se presenta después de unas 3 semanas de que tuvo el infarto, una pericarditis habitualmente además asociada a derrame pleural, ya no se considera solamente porque es una contigüidad del proceso inflamatorio, sino que aparentemente hay un proceso autoinmune. Las células miocárdicas necróticas podrían desencadenar una respuesta autoinmune que del pericardio, muchas veces la pleura, produciendo inflamación y derrame. Esta diapositiva simplemente es para mostrarles, porque alguna vez me preguntó en una de las clases que dábamos antes presenciales, ustedes ven que cuando hay un bloqueo de rama izquierda, hay alteraciones del segmento ST, que son opuestas al QRS, que quiere decir en las derivaciones donde es negativo el QRS, hay un supradesnivel del segmento ST, normal en el bloqueo de rama izquierda. En cambio, en las derivaciones donde predomina el componente activo, hay un infradesnivel del segmento ST. Eso es lo normal que sucede. Por eso decíamos que un paciente que tiene clínica de infarto y tenemos un bloqueo de rama izquierda, se actúa como fuera reciente y estaría cursando un infarto agudo de miocardio. Si tenemos la suerte de tener algunos signos que nos permiten ayudar a diferenciar, podríamos cambiar la conducta, pero todas las recomendaciones
dicen que actuemos como si tuviera infarto, si tiene clínica y tiene esta alteración del segmento ST, independientemente de cuál haya sido la causa. Hay algunos criterios que nos pueden orientar si es que se presentan para poder definir si esa elevación del segmento ST realmente es por un infarto y no solamente como parte del bloqueo. Con esos datos, por ejemplo, que en las derivaciones donde predomina el componente positivo, exista la elevación del segmento ST. Ya hemos dicho que lo normal es que tenga infradesnivel del segmento ST. Si tiene supradesnivel, sí es por un infarto. Otros autores hablan de la amplitud de la elevación del segmento ST. Ya hemos dicho que 1 o 2 milímetros es suficiente como criterio. Izquierda dicen que debería tener más de 5 milímetros la elevación del segmento ST. Y en este caso, nuevamente, ustedes ven, si es el componente del QRS negativo, debería existir elevación del ST. En cambio, acá más bien existe infradesnivel del segmento ST, lo cual hace más probable que estas alteraciones se deban a un verdadero infarto. Lamentablemente, su sensibilidad no es muy alta, es decir, que no van a presentar todas las personas que tienen infarto y bloqueo de rama izquierda, y es por eso que no se toma muy en cuenta a la hora de tomar una decisión de qué hacer con estos pacientes. Eso en cuanto al infarto con... Si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a continuar con el otro síndrome que hemos visto, cómo se clasifica, solamente por el electrocardiograma, agudo sin elevación del segmento ST. En este caso, hay dos enfermedades, la angina inestable y el infarto sin elevación del segmento ST. Nuevamente, como para que no se olviden, la definición y de qué estaríamos hablando cuando se habla de angina inestable. Es una isquemia en reposo con mínimo esfuerzo, pero que no hay datos de necrosis. Los biomarcadores. Cada vez hay menos casos de angina inestable porque cada vez los marcadores de necrosis tienen mayor sensibilidad. Entonces le ha quedado un pequeño espacio nada más a la angina inestable. De todos modos, es bueno recordar que existe este cuadro cada vez menos frecuente porque las tropos van a ser positivas en la mayoría de los casos, pero nos sirve para recordar un proceso isquémico solamente porque la troponina sea negativa. Si tiene clínica, si tiene algunas alteraciones electrocardiográficas sugerentes y no hay biomarcadores activos, estamos hablando de una angina inestable. La definición básicamente es la misma. Si estamos hablando de un infarto agudo de miocardio, en este caso lo único que no va a tener es del segmento ST. Este es otro caso que tuvimos en la clínica hace ya varios años, un varón más joven, pero que ya tiene 55 años, que solo por eso ya tiene riesgo de tener enfermedad coronaria. Además, tiene otros factores de riesgo mayores y vino a la emergencia porque tenía un dolor de tipo isquémico que duraba 40 minutos aproximadamente estable y no tenía signos de insuficiencia cardíaca. Otra vez, hasta acá, nuestro diagnóstico es simplemente síndrome coronario agudo.
por la clínica y por los factores predisponentes. Solamente podemos llegar hasta ahí. Le hacemos un electrocardiograma y ustedes pueden ver que no hay elevación del segmento ST. Si tiene clínica de isquemia y no tiene elevación del segmento ST, ya decimos que es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Las alteraciones electrocardiográficas en el infarto sin elevación del segmento ST, sobre todo se dan como infradesnivel del segmento ST, puede darse como solamente onda T negativa, puede haber elevación transitoria del segmento ST y un pequeño porcentaje van a tener inclusive un electro completamente normal. Este electrocardiograma podría ser interpretado perfectamente como un electrocardiograma normal, quizás en ABL, aplanamiento de la onda T, junto con D1, pero después no veo que cumpla criterios de elevación del segmento ST, tampoco veo test patológicas negativas, no veo infradesnivel importante del segmento ST, pero 55 años con factores de riesgo y con clínica sugerente. No descartamos por un cuadro isquémico. Ya hemos mencionado las alteraciones electrocardiográficas que se pueden presentar. Esto ya lo hemos visto el día de ayer. Quizás recalcar como criterio de decir es un sugerente de isquemia miocárdica que por lo menos tenga medio milímetro de infradesnivel y que podamos medirlo por lo menos a 2 cuadraditos, que serían segundos desde el punto J, que además sea horizontal o sea descendente. A veces hay infradesnivel en condiciones normales, pero es rápidamente ascendente. Esta ocasión es la más frecuente en este síndrome coronario. La onda T negativa patológica, lo mismo, han ido cambiando los criterios. Una temporada se exigía 5 milímetros, después 3 milímetros. Hoy en día dicen que 1 milímetro con clínica sugerente y con cambio en la forma ya es un criterio de isquemia. Hasta el aplanamiento de la onda T puede ser considerado anormal. Ya hemos visto las alteraciones de la onda T. En la angina inestable puede tener diferentes manifestaciones clínicas. Lo más frecuente es el dolor en reposo y que dura más de 20 minutos. Esta forma de presentación se presenta en más del 80% de los casos y se la trata igual que el infarto sin elevación del segmento ST. Es exactamente el mismo tratamiento. Por eso es que se lo ha englobado en un solo. Me dé o no marcador positivo, pero si tengo esta clínica y tengo alteraciones electrocardiográficas, voy a tratarlos de la misma manera. Otra forma de presentación es una persona que nunca angina y de repente en menos de 2 meses empieza con angina y además una angina con pequeños esfuerzos. La clase funcional de la angina se la hace de acuerdo al dolor y es parecido a lo que se haga con la disnea. Es decir, clase funcional 1 será que tiene dolor con grandes esfuerzos, 2 moderados esfuerzos, 3 pequeños esfuerzos y 4 en reposo. Exactamente igual que la disnea y la New York. Otra forma de presentación es que ya conozcamos que una persona tiene una angina crónica, pero que estaba, digamos así, estable, aunque vamos a ver mañana que ya el término de estable también lo está.
pero que estaba bien y que de repente en los últimos meses ha progresado la angina, tenía 1 o 2 y de repente está en clase funcional 3 o 4. A eso se llama una angina. El manejo inicial de este infarto es muy similar al infarto con elevación del segmento ST, excepto que sacamos la terapia de reperfusión como una urgencia, no es el paso principal, no es el paso inicial, sino estratificar el riesgo y de acuerdo a eso pensar en hacer una revascularización. Ya hemos visto doble antiagregación plaquetaria en todo proceso agudo arterial. Se utiliza una doble antiagregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque las plaquetas son las que juegan el rol principal en la formación de trombo cuando el territorio es arterial, no así cuando es venoso. En una trombosis venosa, etcétera, no se utilizan antiagregantes plaquetarios, pero sí si el territorio es arterial como las coronarias, las carótidas, en agudo se utiliza una combinación. Ya hemos mencionado que hay en otro lugar otros antiagregantes, se combina con la anticoagulación y acá sí nos es más útil utilizar algunos medicamentos para reducir la isquemia que está presentando, como los nitratos, beta bloqueadores, si hay contraindicaciones como un asma activo, anticálcicos y también una terapia hipolipemiante, que pueden ser estatinas, muchas veces se llega a combinar con ezetimibe o fibratos en algunos casos excepcionales. Perdóname un segundito, voy a contestar. Muy bien, continuamos. Entonces, una vez que hemos hecho el tratamiento antiisquémico, antiagregantes, anticoagulantes, hemos utilizado nitro, betabloqueadores, etcétera, tenemos a qué pacientes le voy a hacer una terapia intervencionista, es decir, a quiénes les voy a hacer angiografía. No se hace a todo el mundo en este cuadro, a diferencia de lo que hemos recalcado como 10 veces, que si hay elevación del segmento ST, lo mejor es hacer una angiografía inmediatamente, rápidamente, y tratar de abrir esa arteria. Si no hay elevación del segmento ST, tenemos que ver si tiene criterios de riesgo y estos determinan el momento más oportuno de hacer una intervención. Hay un pequeño grupo de personas que tengan un infarto sin ST, que no necesitan una angiografía, que se puede manejar farmacológicamente y con algunas pruebas con seguridad, que son los de muy alto riesgo, caracterizados porque estén inestables hemodinámicamente, porque no respondan al tratamiento, porque tengan una arritmia severa, porque estén en insuficiencia cardíaca o tengan alteraciones dinámicas del segmento ST, son considerados de muy alto riesgo y en estos casos sí se hace una angiografía prácticamente en forma inmediata como si tuviera elevación del segmento ST. Pero horas. Esto más o menos es el resumen de cómo se actúa en este cuadro, que es muy parecido en la primera parte por lo menos, cuando el paciente tiene un síndrome coronario agudo de muy alto riesgo,
Si tenemos un centro que se puede hacer la angiografía, hacemos la angiografía en las primeras 2 horas, parecido a la elevación del segmento ST. Si no tiene capacidad de ese centro, pero tiene muy alto riesgo, debería ser trasladado inmediatamente. Si el riesgo es alto, podríamos esperar 24 horas, hacerlo en las primeras 24 horas, no tan rápido. Si es intermedio, hasta en los 3 días del evento. Y si es bajo, a veces pruebas no invasivas y de acuerdo a eso recién hacer la angiografía. ¿Por qué no hacer a tiene riesgo? Y el riesgo tiene que ser claramente menor a la enfermedad. Acá no pensamos muchísimo porque el paciente tiene riesgo de muerte. Entonces, cualquier inconveniente, cualquier complicación de una angiografía o una angioplastía va a ser mucho menor que su enfermedad. Pero si el riesgo de su enfermedad es bajo, no podemos correr el riesgo de procedimientos invasivos en forma innecesaria y podemos esperar el mejor momento para actuar. Si hacemos la angiografía en estas personas, vemos cómo están las arterias. Lo más común hoy en día, se puede abrir las arterias en forma percutánea, según una cirugía, con una angioplastía, que ya hemos visto también en qué consiste, colocando stents. Antes se restringía a una sola arteria, 2 arterias, etc. Hoy en día no hay un límite para tratar en cuanto al número de arterias, ni siquiera el tronco de la coronaria izquierda, que antes era una contraindicación para hacer una angioplastía. Obviamente hay que evaluar las características anatómicas de cada uno de los pacientes, pero cuando es factible se pueden dilatar varias arterias, inclusive el tronco de la coronaria izquierda. Pero si no es posible, porque son muchas arterias, no tenemos el material suficiente, etcétera, se puede hacer en forma quirúrgica a través de un bypass, que simplemente consiste en generar otro camino para que llegue distalmente la perfusión, ya sea a través de las arterias, los que más sirven, la arteria mamaria, a veces la radial, o a través de unas de las venas. Eso es en cuanto a este síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿En qué se diferencia en grande? Ustedes ya han debido ver, en estos casos no hay elevación del segmento ST, por tanto se asume que la arteria no está completamente ocluida, pero sí críticamente enferma. No es necesario hacer trombolisis, no es necesario hacer angiografía de urgencia, salvo si especiales, de acuerdo a la estratificación del riesgo. El tratamiento farmacológico inicial prácticamente es el mismo y de acuerdo al resultado de la angiografía vamos a ver si le ofrecemos una angioplastía o le ofrecemos una cirugía. Preguntas, jóvenes. Si no hay pregunta, entonces damos por concluida la clase y mañana vamos a ver un poquito los factores de riesgo para este tipo de enfermedades y vamos a ver la angina crónica. Y con eso prácticamente yo estaría terminando mis clases. Hay un curso de cardiología miércoles, jueves y viernes, así que jueves y viernes pienso asistir al curso, pues termino las clases mañana y el día lunes estarían empezando con neumología. Jueves y viernes están libres, están invitados a asistir al curso que les voy a pasar el programa a sus representantes. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.